Canal Supercrack Estrella presenta Portales Dimensionales de Nostradamus. Quiso el destino que un genio naciera en un lugar muy especial, un lugar de esos que llaman mágicos, y que esconden grandes secretos como es Saint Remy. El destino quiso que este genio naciera aquí, para descubrir sus secretos y utilizarlos. Otro genio, pero este era pintor, dibujó en este mismo lugar Saint Remy 350 años después del primero. Los portales dimensionales que se abren en este lugar. Nos estamos refiriendo al pintor Vincent van Gogh que dibujó en su noche estrellada en Saint Remy de Provence, Francia, estos portales dimensionales. Aquellas espirales en el cielo y remolinos en la tierra que dibujó Van Gogh, eran portales dimensionales. Curiosamente, este fue su último cuadro. Posiblemente lo asesinaron para que dejara de contar estos secretos. Pero volvamos al principio, al primer genio que descubrió estos portales dimensionales con los que moverse en el tiempo. Para empezar, un poco de historia. Michel de Notre Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint Remy, un pequeño pueblo del sur de Francia. Fue el primogénito de los 18 hijos que habría de tener el matrimonio formado por Pierre de Saint Remy y Jaume de Notre Dame. Aunque la familia Notre Dame era católica y temerosa de Dios como sus vecinos del pueblo, por cierto es que los bisabuelos del joven Michel habían sido judíos, convertidos al cristianismo para evitar las persecuciones impuestas por la Inquisición. Ya desde niño, Michel de Notre Dame manifestó tener un carácter introvertido, que lo caracterizaría durante el resto de su vida. La inteligencia brillante y su insaciable avidez de conocimientos, lo llevaron a tener como mejor amigo durante su infancia a una persona muy especial, que marcaría el rumbo de su educación. Se trataba de su abuelo materno, Jean de Saint Remy, quien en aquel momento se desempeñaba como médico personal del rey Renato y su hijo, el duque de Calabria. En su abuelo Saint Remy, Michel encontró la compañía amistosa y la comprensión intelectual que no podían brindarle sus padres y hermanos. De esta forma, pronto comenzó a acompañar a su abuelo en los quehaceres profesionales, mientras lo interrogaba lúcidamente sobre los secretos y teorías de su trabajo. Jean de Saint Remy se sentía orgulloso de la vocación médica de su nieto y se convirtió en su primer maestro en el difícil arte de la medicina, en una época en que ésta se encontraba peligrosamente ligada a la superchería, inculcándole algunos principios revolucionarios. Gracias a esta influencia, a los 14 años, Michel de Notre Dame ya era un intelectual de sólida formación, capaz de leer, escribir y hablar correctamente no solo el francés materno y el hebreo hereditario, sino también el latín, el griego y el italiano. También poseía avanzados conocimientos de matemáticas, pero su principal interés por el momento se centraba en la medicina. Fue a esta edad donde una noche estrellada en Saint Remy de Provence Nostradamus observó algo en el cielo en forma de espiral, y un remolino en la tierra en forma de tornado. Esta historia no la encontrarás en ninguna parte, así que no la busques. Aquellos fenómenos se repetían cada cierto tiempo, y Nostradamus, en su afán de conocimiento, entró en aquel remolino formado en la tierra. ¿Acaso llegó Nostradamus a dominar aquellos portales dimensionales con los que pudo viajar y ver el futuro? ¿Y contar todo aquello con la mentalidad de una persona de su época? Nostradamus siempre se movió por muchos lugares de Francia, pero nunca se marchó muy lejos de su lugar de nacimiento en Saint Remy de Provence. Saint Remy de Provence es una comuna y población de Francia. Es la cabecera y mayor población del cantón de su nombre, y está situada en el distrito de Arles, en el departamento de Bocas del Ródano, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Según el censo de 2007, su población era de 10.251 habitantes. Está integrada en la Communauté de Comunes de la Vallée des Vaux. La ciudad romana de Glanún se encuentra a pocos kilómetros, y es un sitio turístico de primer orden. Numerosos vestigios del pasado romano se pueden aún encontrar en la zona. St. Remy de Provence es uno de los lugares que dan renombre y alimentan el mito de Provenza. Junto a Aviñón y Arles, forma un triángulo provenzal visitado por miles de personas todos los años. Su pasado romano, sus idílicos paisajes, el encanto que tuvo para los pintores en el siglo XIX, con Van Gogh a la cabeza. La estación de tren de alta velocidad de Aviñón se encuentra a muy pocos kilómetros, lo que ha permitido que desde París muchas personas se hayan instalado en la zona. Muy cerca están las colinas de las Alpilles y la ciudadela de Vaux de Provence. En esta población nació el astrólogo francés Nostradamus, 1503-1566, y falleció la psicoanalista polaca Alice Miller, 1923-2010.
sus años de estudio. En la Francia del siglo XVI, la profesión médica era una de las pocas permitidas a los judíos, y una conversión que databa apenas de 3 generaciones, bastaba para escapar a la hoguera de la Inquisición, pero no para hacer de los Saint-Remy y de los Notre Dame católicos verdaderos. De modo que ambas familias seguían siendo hebraicas ante la ley y no hubo objeción alguna para que su hijo se enrolara en la Universidad de Montpellier, una de las más famosas escuelas médicas de Europa. Sin embargo, Michel de Notre Dame no fue directamente de Saint-Remy a esta universidad, sino que primero viajó a la vecina ciudad de Avignon, donde ingresó en la Facultad de Artes. Tenía 15 años y pasaría allí los 3 siguientes, completando su formación intelectual. Recién en 1522 partió hacia Montpellier, donde estudiaría medicina y, siguiendo la costumbre de la época, latinizaría su nombre convirtiéndolo en Nostradamus. Michel de Notre Dame o Miquel de Nostradama en occitano, fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos futuros. Su obra profética Las verdaderas centurias astrológicas y profecías fue publicada por primera vez en 1555. Desde la publicación del libro, muchas personas se han visto atraídas por sus misteriosos versos, comúnmente escritos en cuartillas. La mayoría de sus seguidores afirman categóricamente que Nostradamus predijo todas las catástrofes del mundo, desde su época hasta el futuro año 3797, fecha en que supuso que acontecerá el fin del mundo. También colaboró con la aristocracia francesa, elaborando horóscopos para la reina Catalina de Médici, prediciendo sorprendentemente la muerte del rey Enrique II y, finalmente, siendo asignado como médico de la corte real por Carlos IX. En contraste, muchas de las fuentes científicas afirman que la relación que existe entre los eventos mundiales y Nostradamus, es resultado de las traducciones e interpretaciones tendenciosas, con la finalidad de que coincidan plenamente con los acontecimientos que ocurren día a día. Por lo tanto, no hay evidencia cierta de que realmente Michel de Notre Dame haya hecho que las predicciones que son tan anunciadas tengan una clara identificación a la postre en el tiempo, últimos años y muerte. Hacia 1566, la enfermedad contraída por Nostradamus se convirtió en edema. El 1 de julio al atardecer, mencionó a su secretaria, Jeanne de Chavigny, que no lo encontrarían vivo para el amanecer. Al día siguiente fue encontrado muerto al lado de su cama. Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. Así reza el epitafio de Nostradamus, cuyas primeras profecías ya le habían otorgado cierta fama. Se cuenta que, cuando muchos años después, en los tiempos turbulentos de la Revolución Francesa, llegaron a su tumba saqueadores y encontraron entre sus restos un medallón de oro que tenía la fecha exacta del saqueo de la tumba. Los 5 viajes de Nostradamus en su portal dimensional. El ascenso de Napoleón. En una de sus primeras profecías, las cuales consistían en una unión de 4 versos llamadas cuartetas, Nostradamus predijo presuntamente el nacimiento de Napoleón Bonaparte y su posterior alzamiento como emperador de Francia. Concretamente, la predicción afirmaba: un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. De esta forma, Nostradamus habría predicho nada menos que 2 siglos antes el nacimiento de Napoleón Bonaparte, natural de Córcega, un territorio cercano a Italia pero de soberanía francesa. El profeta habría acertado además al afirmar que su liderazgo costaría un alto precio al imperio, pues el pequeño corso vació las arcas de Francia en su obsesión por dominar Europa. Finalmente, también se cumpliría la última premisa de la profecía, ya que Napoleón recibió el nombre de El Carnicero debido a que sus crueles batallas causaron un gran número de bajas en las tropas. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Según las interpretaciones que se han hecho posteriormente, Nostradamus haría referencia a las 2 bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Así, en el segundo verso el profeta se referiría a las 2 urbes niponas, mientras que en el tercero señalaría los cientos de miles de muertos que produjo el ataque y los posteriores damnificados. ¿Casualidad?
Asesinato de los Kennedy. El gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulario. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, Londres, Etrusca bubónica. Se podría considerar que Nostradamus hace referencia al asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Este recibió varios disparos mientras participaba en un desfile en Texas el 22 de noviembre de 1963. Además, Nostradamus también habría adivinado con casi 400 años de antelación la muerte del hermano de JFK, el senador Robert Kennedy, quien falleció después de la 1 de la madrugada, y por lo tanto en la noche, como habría predicho Mitchell, después de que el terrorista Sheeran disparara sobre él en repetidas ocasiones. También se hace referencia en la segunda línea al aviso dado por la profetisa Jean Dixon a los dos hermanos, quienes no le hicieron caso. La línea final de la cuarteta nos sitúa cronológicamente en la última de las muertes, sucedida mientras en Reims y Londres tenían lugar disturbios estudiantiles, y en Pisa y Florencia había riesgo de epidemias a causa de la inundación del río Arno. El ascenso de Hitler. A su vez, y como no podía ser de otra manera, Nostradamus dedica una gran parte de sus versos a profetizar varios sucesos relacionados con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. Sea casualidad o no, la relación de estos versos con Adolf Hitler no puede ser más exhaustiva, ya que el líder nazi nació en Austria y provenía de una familia pobre. Además, la coincidencia es absoluta en el tercer verso, pues la capacidad oratoria del Führer le permitió convencer a millones de alemanes para que combatieran a su lado. Sin embargo, existen muchas más predicciones que se pueden asociar con el dictador alemán. Entre las mismas destaca la XXV cuarteta de la segunda centuria, pues en ella se llega a hablar de Ister, nombre que es sumamente parecido al apellido del Führer. Bestias feroces de hambre ríos tragar, la mayor parte del campo contra Ister estará, en jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. El atentado de las Torres Gemelas. Finalmente, también se han relacionado las profecías del médico galo con los trágicos atentados sucedidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Es probable que Nostradamus profetizara los ataques contra el World Trade Center. 5:40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. De esta forma, y según la interpretación de varios autores, el primer verso haría referencia al ángulo desde el cual los neoyorquinos pudieron ver aquel fatídico día como los aviones chocaban contra las torres. A su vez, la segunda línea podría hacer referencia a que, cuando los aparatos chocaron, provocaron una gran bola de fuego. Finalmente, se podría considerar que Nostradamus se refiere a Nueva York como ciudad nueva. Sin embargo, esta no es la única referencia a las Torres Gemelas. En el fuego del centro de la Tierra, hará templar alrededores de Ciudad Nueva, dos grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. En estos versos, hay un elemento que destaca sobre el resto. En la primera línea habla del centro de la Tierra. Si traducimos al inglés las palabras básicas nos encontramos con Center y World. De World Trade Center estaba Nostradamus dándonos el nombre del lugar donde ocurriría el ataque. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.